Hoy voy a hablar contigo acerca de justicia y libertad y cómo estas dos palabras no están peleadas, sino que son una misma. Pero ¿cómo es posible? Yo sé que si me porto bien, la ley pues no tiene por qué condenarme, pero si me porto mal, definitivamente la ley me va a condenar, ¿o no? No lo sé. Mira, vamos a tratar de contestar esto, vamos a tratar de contestar cómo es la ley, cómo es Dios con su ley, qué provoca la ley entonces en mi vida o qué es lo que está buscando Dios para conmigo. Mira, el texto base para comenzar todo eso lo vamos a encontrar en Santiago 1:25. Mira, lo pongo en pantalla para que tú me sigas. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Definiciones: la perfecta ley, ley de la libertad, y el que persevera será bienaventurado. Eso es el fondo de lo que vamos a estar viendo acá, y recuérdalo precisamente porque vamos a tratar de avanzar y generar esta conexión. ¿Cómo es que algo que comúnmente nosotros lo conocemos como, como que no es vinculante, ¿no? Una cosa con otra? Libertad, ley, condena, juicio, justicia, amor, misericordia. ¿Cómo es eso posible? Y mira, en Salmos 19, 7 al 8 dice, la ley de Jehová es perfecta. Aquí ya estamos teniendo una definición. La ley de Jehová es perfecta y tiene un fin, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Eso es muy interesante porque en la escritura, en la forma de escritura hebrea, siempre vas a encontrar como que la confirmación de algo que es muy importante con una frase muy similar. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová, o sea, la ley de Dios es el testimonio, es lo que Él es, ¿vale? Es lo que Él es. Totalmente es la forma de cómo Él se testifica a sí mismo. Es fiel y tiene una función muy especial, hace sabio al sencillo. Y no solamente con dos confirmaciones, sino una tercera, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. A ver, Arturo, ¿cómo que alegra el corazón si a un pobre niño le estás diciendo que no haga esto o aquello? ¿Cómo es que se alegra el corazón de esta persona? Tal vez estoy hablando de mi experiencia, que yo provengo de un ambiente religioso desde que nací. Y en mis primeros años de vida me parecía la ley o la forma en cómo me la enseñaron una forma de mantenerme, bajo control. Mira, Salmos 19, 172 dice: "Habla mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La ley es perfecta y convierte el alma. Da sabiduría al sencillo". La ley es justicia. Los mandamientos son justicia. Y mira, en Romanos 13:10 dice: "El amor no hace mal al prójimo". O sea, el amor no hace mal al prójimo. Eso es como que la definición perfecta de lo que es amor. El amor no hace mal a nadie. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo? Entonces, ¿la ley no hace mal a nadie? ¿No puede generar mal a alguien? Oh, vamos a tratar de verlo, ir entendiéndolo. Y mira, entonces, si la ley es así, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios si su ley es perfecta? En Salmo 119 está genial este versículo, este capítulo, el más largo de la Biblia, por cierto, acerca de ley, justicia. Está muy bueno que lo puedas leer. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Así que la justicia es eterna y tu ley es la verdad. Están ligados. Primera Juan 4:16 nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. El amor no hace mal a nadie, ¿vale? Definición que vimos en el versículo pasado. Es una definición, no es una interpretación mía. El amor no hace mal a nadie y dice que Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros porque Él es por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, nos estamos dando cuenta de que Dios y su ley son lo mismo. Es el testimonio. Uno se complementa con otro. Yo no puedo venir acá y decir que una parte de la ley está bloqueada, cancelada, sustituida, porque entonces yo diría de que una parte de Dios está bloqueada, sustituida, cancelada. No, su testimonio completo es la ley. Segunda Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad.
Entonces, si Dios es amor, si Dios en su espíritu te da libertad y la ley también está hablando de que es una ley de libertad que da sabiduría al sencillo, estamos viendo que tanto Dios y su ley son uno mismo. Eso es muy importante para que lo entiendas porque no podemos generar una definición separada entre la ley y Dios, ¿vale? Ahora, ¿qué otras características podemos ver en la ley? Dice en Salmo 119:45, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea que al permanecer en los mandamientos de Dios, en automático y por lógica o por resultado lógico es tener libertad. Eso es un complemento y aquí quiero que me entiendan. Si yo tengo una deuda con alguien, con una tienda departamental, con algún negocio, con alguien que me ha prestado el dinero, yo no estoy en libertad, yo estoy sujeto a aquel que me prestó el dinero. Ahora, si esta persona me viene a buscar para cobrarme, definitivamente yo me voy a esconder y no andaré en libertad. Si yo no tengo deuda, yo puedo salir a la calle sin ningún problema. Teniendo eso en cuenta, la ley que te dice no robarás o el principio moral que tú puedas tener de no deberle a nadie, eso te va a dar libertad. Interesante, ¿verdad? Porque entonces, cuando tú te mantienes prisionero o encerrado en tu casa para que nadie te cobre, tú estás generando esa condición, porque si pagaras no estuvieras así. Ahora, Santiago 2:12, así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados, todos los que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Eso nos da a entender de que si nosotros vamos a ser juzgados con una intención, con la intención de ser libres. Entonces, ¿por qué va a haber resultados en donde la gente no obtenga libertad, sino que va a obtener una condena? ¿Cómo va a pasar esto si la ley te estoy definiendo de que no te va a dar más que una libertad si tú la vives? ¿Cómo es que provocará en ti entonces? ¿O qué es lo que provocará una, am, una pena, algo punitivo, algo condenatorio? Mira, vamos a verlo. Y en Salmos, para eso vamos a entender otro principio básico que está en Salmos 89:14. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Te acuerdas que te dije que cuando tú lees en la Biblia una definición, y esta es muy importante, la forma de escritura hebrea siempre va a colocar dos ideas juntas para confirmar? Entonces, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Definición. Pero aquí viene esa contradicción de nuestro mundo porque no podemos coexistir entre justicia y juicio y misericordia y verdad. Porque dice que justicia y juicio son el cimiento del trono, o sea, la base del reino. Y lo que está delante del reino, que es misericordia y es verdad, van delante de su rostro. Ahora, vamos a ver un ejemplo y eso lo podemos encontrar en Éxodo 25:21. No sé si tú recuerdas y no sé si tú recuerdas las características del santuario y vemos de que bueno, están los departamentos, está el patio, el atrio, está lo que es el lugar santo, pero el lugar santísimo se consideraba como el lugar donde estaba Dios, la presencia estaba ahí. Y vemos de que el arca, este cofre estaba tapado por algo muy especial, por donde estaba la gloria, estaba sentada la gloria de nuestro Dios, donde podía entrar el sacerdote una vez al año y podía darle lo que era la sangre expiatoria del macho cabrío para que pudiera limpiar todas las impurezas del pueblo. Y lo interesante que vamos a leer en ese versículo, y vamos para allá, dice, y pondrás el propiciatorio, o sea, lo que está encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. O sea, que lo que está debajo del propiciatorio, o sea, lo que está debajo del trono, del símbolo del trono de Dios, es la ley. ¿Te das cuenta cómo empieza a encajar no solamente esta parte doctrinal o esta definición de doctrina, sino que en la práctica el ejemplo que Dios le quiere dar a su pueblo para que vaya entendiendo cómo funciona su reino es que debajo de lo que sería el trono está la ley de Dios y encima está su misericordia y su verdad. Pero ¿cómo es posible esto? Bueno, sígueme con el ejemplo que te acabo de decir. Y una vez al año en expiación, el sacerdote entraba y no abría el cofre, ¿vale? No abría el arca,
sino que se presentaba en el propiciatorio y sobre él derramaba unas gotas que significaba esa sangre que iba a redimir a todos en símbolo de pecado, ¿vale? En ese momento en símbolo, pero llegaría a la parte literal, la parte real. De esa manera se le estaba enseñando al pueblo de que se estaba presentando alguien en lugar de ellos para que pudiera interceder ante Dios y Dios iba a obrar en misericordia. No estaba pidiendo de que hicieran algo, sino que se presentaran una vez al año llevando sus pecados y que Él iba a perdonar, iba a hacer misericordia. No dice que hubiera un límite de pecado, no dice que hubiera un tipo de pecado que no se iba a perdonar, sino que todo pueblo se presentara para que se borrara su deuda. Ahora, ¿cómo yo no podría ser perdonado? Cuando yo no me presentara. Entonces, si alguien del pueblo de Israel elegía no presentarse, significa que no quería la justicia, que no quería la misericordia. Por lo tanto, él encontraría solamente una cosa y condena. Eso nos lleva a pensar el por qué cuando iniciaba esta ceremonia habían dos machos cabríos, uno que se le colocaba todo el pecado y se le dejaba su suerte en el desierto, obteniendo el resultado obvio de alejarse ahora sí del pueblo, de un lugar donde pudiera obtener alimento, estando en el desierto y morir ahí solo y sin obtener ninguna recompensa, ni redención, ni remisión de nada. Es así como funciona la justicia de Dios y te das cuenta de que ahora el pecador, si no se presentaba ante Dios, él no iba a obtener absolutamente nada. Y cuando él no obtenía absolutamente nada, él obtenía lo único que él quería, estar lejos de Dios y no obtener la justicia que se transforma en misericordia. Ahora, vamos a seguir viendo lo que dice. Ahora vamos a ver cómo se muestra entonces Dios con nosotros. Y siguiendo esta línea de conversación que estamos teniendo, estos ejemplos que estamos dando, en Deuteronomios 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Una de las cuestiones típicas que pueden existir en el mundo cristiano es de que pareciera de que de Dios pueden provenir dos cosas. Puede venir la maldición y la bendición. Pero eso entraría totalmente am, en contradicción porque dice la palabra de Dios que de una sola fuente no puede venir un agua dulce o una agua amarga. También podemos encontrar en Romanos que la definición de vida es Cristo y la definición de muerte es estar en el pecado. Y justo ahora Él dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y con el ejemplo anterior del trono, la gracia y la justicia, vemos que de Dios solamente puede provenir una sola cosa, que es misericordia y vida. Pero cuando tú eliges en tu completa libertad estar fuera de la justicia que Dios te da, lo único obvio que vas a obtener no es vida, es lo contrario de la vida. Bueno, vamos a seguir encontrando estas definiciones. Y en Proverbios 1:29 al 33, todo el capítulo está muy bueno para que puedas seguir con este entendimiento, hablando de la sabiduría de Dios como algo muy fundamental para tu vida. Dice, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Qué los va a matar? El desvío de los ignorantes. La prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que oye habitará confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor del mal. Si tú no le debes a nada a nadie, tú abres tus puertas y esperas a que la gente pase y te sientas ahí al ladito en un mecedor, en un butaque, algo para poder decirle a la gente, hola, adiós, qué bueno que estás aquí, vecino, mira, llegó el cobrador, ¿cómo te ha ido? ¿Has podido cobrar? No te va a pasar nada a ti, porque no tienes ninguna deuda pendiente. Pero si tienes una deuda pendiente, muy seguramente mandarás a tu hijo a decir al cobrador que tú no estás. Esa definición la vamos a encontrar en Salmos 34:21 que dice, matará el malo al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Dice de Gálatas 6:3 al 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Escucha eso, definición, no definición mía, definición de la palabra. Dice,
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Definición: ¿qué se puede obtener de la carne? Solamente corrupción. ¿A qué te suena esto de corrupción? Mira, por lo regular, yo sé que para los que estamos viviendo en Latinoamérica o cualquier otro país, claro, el término corrupción tiene que ver o está ligado con temas políticos. Pero yo quiero que lo llevemos un poco al ámbito más material, ¿vale? Si tú siembras carne, piénsalo así, siembras carne de cualquier animal, de lo que cocida, no cocida, tú la siembras, y la riegas y le echas agua y todo. Yo te invito a que vayas a buscarla unos 3 días después y me cuentas qué es lo que obtienes. El que siembra carne va a obtener corrupción. Vamos a seguir viendo la definición que tenemos acá, que dice: "Pero el que siembra, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna". Si tú siembras la buena semilla, lo que genera vida, lo único obvio que vas a obtener de ella es el resultado obvio de la semilla. No puedes sembrar una carne y esperar que te salga una sandía. No es posible. Pero lo interesante de la definición del mundo cristiano es que sí es posible. Si tú lo ves por el lado de que tú puedes ir por la vida haciendo lo que tú quieras sin encontrar ninguna consecuencia, obviamente eso no va a ser así. Pero si tú escoges el andar bajo la justicia y la ley de la libertad, vas a obtener algo lógico, que es la vida. El Señor dice: escoge la vida, escoge mi sabiduría, escoge mi reprensión, escoge mi justicia, porque es misericordia para ti. Mira, vamos a seguir leyendo. Am, Dice Job 22:19 al 18: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue derramado como un río? Decían a Dios, estos hombres antidiluvianos decían: apártate de nosotros. ¿Qué les había hecho el omnipotente? O sea, ¿qué mal les había hecho Dios a estos hombres para que ellos dijeran: apártate? Dice: les había colmado de bienes su casa, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. O sea, esos hombres dicen que fueron cortados antes de tiempo. Ellos estaban para vivir bastante por la definición de su naturaleza, que estaba no corrompida, pero que ellos se esforzaron hasta lo sumo para que pudieran estar corruptos y lejos de Dios. Por obvias razones tuvieron que ser cortados y obtener las consecuencias de sus actos. Es ahora que encontramos la definición de cuando alguien se aparta de Dios, lo único que podemos encontrar es el resultado de las consecuencias de tu vida. Mas si te acercas a la ley de la libertad, obtendrás libertad y obtendrás lo que va delante de él o de la ley, que es misericordia. Mira, seguimos. Ahora vamos a ver un ejemplo de libertad, ¿vale? Un ejemplo de libertad, no sé cómo lo quieras tomar, pero en primera de Samuel 8:7 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Y aquí me voy a hacer en grande para que me puedas entender un poquito. Si te acuerdas de la historia, estamos viendo que Israel está pasando de la etapa de juez a la etapa de reyes. Y eso no era la voluntad de Dios, pero aquí existe una voluntad permisiva de parte de Dios, que después lo vamos a definir un poco con más calma, si tienes paciencia, o si no, pues nos escribes ahí en los comentarios y preguntas qué es eso. Pero quiero que me sigas con la idea. Dios no tenía la intención de que existiera un rey, pero ante la insistencia del pueblo de querer un rey, Dios le dice a Samuel: mira, no te sientas agobiado porque ni siquiera es algo contra ti. Tú eres el que estás gobernando, tú eres el que está juzgando al pueblo. Y tú no has hecho nada malo contra ellos, sino que ellos están cansados y empiezan a sospechar que tus hijos no van a seguir tus pasos. Bueno, danos un rey. Dios se siente aludido en todo esto y se los da. Él se los da. Él le da lo que ellos quieren. ¿Y qué es lo que obtienen? Vamos a verlo. Y eso lo podemos ver en Oseas. Dice en Oseas 13, del 9 al 11, dice:
Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde en todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Ah, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta cómo encaja un texto con otro? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Bueno, alguien está diciendo, mira, ¿te das cuenta, Arturo, cómo acá estamos encontrando la intención del corazón de Dios cuando vemos que que hay una ira delante de él y hay un furor y toma acciones? ¿Cómo es que me estás diciendo que él no toma ningún tipo de acción? ¿Cómo es que la única opción de Dios puede ser misericordia y verdad? Aquí está diciendo que hay furia, hay ira y por eso él toma las decisiones que toma. Ok, vamos a seguir por ese camino y mira lo que dice Jeremías 2:13. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener vida. Aquí me está diciendo que lo único que yo puedo obtener al no atender a la voz de Dios, al no atender la ley de la libertad, es obtener cisternas rotas. Y si yo estoy en un desierto y tengo cisternas rotas, ¿qué es lo que voy a obtener? Algo jugoso, algo fresco. No, lo obvio que vas a obtener es sed. Y si tienes sed, tu cuerpo se va a marchitar y se va a morir. Jeremías 2:17 dice, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? ¿Se acuerda cuando leímos Proverbios 1 donde dice que la prosperidad del necio los hará perder? O sea, esto es hacer cisternas rotas que no retienen agua. Esto es haberse apartado del camino de Dios y obtener el resultado obvio de esta actitud. Ahora, Jeremías 2:19 sigue hablando, dice, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y falta mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Y siguiendo con esta idea, fíjense cómo es que am, lo que se traduce, a ver, me voy a tratar de regresar un poquito, ahí. ¿Te das cuenta que lo que se traduce como ira es el resultado de tu elección? ¿Te das cuenta cómo estamos obteniendo el resultado de la ley de la libertad? Si tú te alejas de la ley de libertad, por obvias razones, el Señor no te puede alcanzar con su bendición, porque Él no es un autoritario. Él no va a estar chantajeándote. Él te deja a ti que elijas, porque él definitivamente está prefiriendo que le ames por libertad y por amor, no bajo coerción. Él te está dejando que tú tomes una elección. Y aquí en los siguientes pasajes dice en Oseas 11, 1 al 2, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llevaba, tanto más se alejaron de mí. A los Baales sacrificaron y a los ídolos ofrecieron saumerio. O sea, yo los amaba, pero ellos se alejaban. Ahora, siguiendo con el mismo versículo, dice en el 5 al 8, no volverán a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. O sea, de donde los había extraído el Señor, nuestro Dios. Ahora, Él les había dado libertad, pero ante la decisión de ellos, ahora el asirio iba a ser su rey, porque no quisieron convertirse. Y caerá espada sobre sus ciudades y consumirán sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Aquí viene ahora lo que siente Dios por nosotros. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacer como a Adma y ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama de toda mi compasión. O sea, Dios no quiere que pase esto. No es que Dios tenga una ley preparada para que si tú estás alejado de Él, entonces Él saca de la ley lo necesario para llevarte a ti lo que te mereces. No, sino que al apartarse y al alejarse, Él desde afuera, sin capacidad de extender tu mano, allá, sentado en aquel chiquero, en aquel lugar donde están guardando los cerdos, donde tienes hambre, estás mal vestido, estás con necesidad de comer esa comida de los cerdos. Dios no puede ir y sacarte de ahí porque fue tu elección.
A menos que tú vayas a tu Padre confiando plenamente en su misericordia, entonces Él va a decir, justicia y juicio tengo para ti. Y ahora lo que va a reflejar esa justicia es libertad. Tú eliges escucharme, yo te voy a dar de lo que tengo, y lo que tengo es vida y es misericordia. Lo que estamos predicando acá es a un Dios de misericordia, pero a un Dios que si tú le dejas, Él te va a dejar. Y como dice aquí en Oseas, mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama de toda mi compasión, pero no voy a impedir que el rey asirio venga y consuma tu aldea. Vamos a seguir encontrando las definiciones. Ahora, en Romanos, mira, Romanos 2 del 5 al 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a todos conforme a sus obras. Ahora, ya terminando con eso, te das cuenta que el Señor tiene justicia y juicio para ti, pero tú no lo quieres. Tú no eliges su justicia y su juicio, tú eliges la tuya. Y en tu juicio y en tu justicia eliges tus propios caminos. Y cuando escoges tu propio rey para ti, cuando cavas tus propias cisternas, cuando haces tus propias cisternas, cuando tú te apartas de tu Dios y cuando tú te estás muriendo de sed, cuando tienes ese problema terrible, cuando tus pecados te han alcanzado, cuando tu enfermedad te ha alcanzado, cuando las consecuencias de tu error y de tu perversión, de tus malos pensamientos han llegado y está destruyendo tu familia, está destruyendo todo lo que conoces, lo único que puede regresarte a la senda de la vida es el arrepentimiento. Y entonces la ley en ti no habrá una condena, porque solamente de ella puede salir misericordia. Y ella te dice, hijo, si tú te apartas de mi cerco protector, lo único que vas a obtener es el resultado obvio de tu decisión. Yo te amo muchísimo, te hablo muchísimo. Y como te amo tanto y valoro tanto tu libertad, yo te voy a dar tu libertad y que vayas por el camino que tú has elegido. Tu dureza de corazón arrepentido atesoras para ti mismo ira en el día de la ira. Y ya para terminar, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 51:10, qué tremendo versículo para terminar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. No tengo la intención de cambiar tu forma de pensar con un solo texto o con un solo tema, más bien dicho. Yo lo que te invito es que si te quedaste hasta acá, am, a que reflexiones en lo que te acabo de decir, ¿vale? Y que más allá de estar buscando tal vez un diálogo conmigo, de explicarme por qué tal vez yo estoy mal, no tengo la verdad absoluta, pero lo que quise hacer contigo es compartirte los textos que me hacen bastante sentido con un Dios de amor, con un Dios al cual si tú estás en un problema terrible, Él no te va a juzgar, Él te va a rescatar y te va a amar. ¿Y sabes qué es lo que te va a decir después? Ve y no peques más. Ve y no peques más. Pero si en tu libertad escoges volver a pecar, yo no podré hacer nada por ti. Tus reyes te gobernarán, tus cisternas te darán agua, y cuando éstas se hayan acabado de romper y no tengas nada más para tomar, yo sigo estando aquí. Sigo estando sentado en mi trono de juicio y justicia, y el reflejo de esto solamente va a ser misericordia de verdad. Si lo eliges, aquí estoy. Si eliges ya no mentir, aquí está tu libertad. Si eliges no ser un adúltero, aquí está tu libertad. Si eliges ya no ser un idólatra, aquí está tu libertad. Aquí está. Pero si tú eliges seguir tu propia justicia y tu propio juicio, lo que obtendrás es el resultado de lo que tú hayas sembrado. Interesante reflexión, ¿verdad? Pero bueno, hasta acá lo dejamos porque según yo iba a ser un video de 5 minutos, pero bueno, yo te agradezco que seas hasta acá en ese momento. Si tienes bastante interés en esos temas, escríbenos por acá porque hay un librito o hay otros videos de donde hemos obtenido esta información que son muy, muy especiales para nosotros
y queremos compartírtelo. Pero si tienes el interés y nos escribes, voy a ver si es así. Así que te agradezco y que Dios te bendiga.